Vamos a continuar hablando de Venezuela y a poner en contexto, explicar un poco todo lo que está sucediendo en el país. Queremos, por supuesto, que participe con sus opiniones, que se haga parte de esta comunidad a través de nuestras cuentas de redes sociales. Y nuestra pregunta del día: ¿cree usted que es posible una salida diplomática al conflicto en Venezuela sin elecciones generales? Les recordamos nuestras cuentas en redes sociales. En Facebook estamos como Realidades en Contexto y en Twitter pueden escribir a mi cuenta @mreginacnn. Vamos entonces a poner en contexto este tema y para eso le damos la bienvenida a Gabriela Calderón de Burgos. Ella es investigadora asociada del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato. Además, es editora de la revista en línea El Cato y columnista del Universo Ecuador. Muchísimas gracias, señora Gabriela, por acompañarnos el día de hoy en un momento pues tan álgido y tan difícil para Venezuela. ¿Qué opina? Comienzo preguntándole de las marchas en Venezuela. ¿Le parece que de esta manera la oposición puede lograr una respuesta favorable a sus pedidos? Es muy lamentable, muchas gracias antes que nada por esta invitación, es muy lamentable el punto al que se ha llegado en Venezuela. Es algo que se veía venir y es algo que se pudo haber detenido hasta cierto punto con elementos como la Carta Democrática de la OEA. Había causales para invocarla mucho antes de llegar a estas alturas, pero llegado a este nivel de crispación social y a este nivel de descomposición de las instituciones en Venezuela, pues ya no hay un Estado de Derecho y lamentablemente los venezolanos no tienen recursos institucionales. Lo único que les queda es expresarse, manifestarse en las calles y tratar de capturar de esta manera la mayor posible solidaridad y atención de la prensa y la comunidad internacional. Los canales locales, institucionales, los han agotado y está demostrado con creces que el gobierno no está dispuesto a abandonar el poder de acuerdo a las reglas de una democracia liberal. Quiero darle la bienvenida también. En este momento nos acompaña Miguel Ángel Santos. Él es analista económico, profesor adjunto del Centro de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela y también investigador senior en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Él se enlaza con nosotros vía Skype desde el recinto universitario en Cambridge, Massachusetts. Muy buenas tardes, señor Miguel Ángel Santos, y le pregunto, mientras todas estas marchas suceden, la economía del país continúa deteriorándose y la inflación ya toca niveles récord. ¿Cuál es el futuro económico de Venezuela a corto plazo de seguir todo como está? Bueno, no mientras hablamos, sino que el deterioro económico es una consecuencia de la enorme protesta que se está viendo en las calles en estos días. Mira, el deterioro económico es consecuencia de que los mercados internacionales están cerrados para Venezuela y para la combinación de políticas que el gobierno de Venezuela ha escogido. La revolución y el gobierno de Hugo Chávez no solamente se despalillaron la bonanza petrolera más larga, sino que multiplicaron la deuda por 6 en un periodo de 7 u 8 años. Entonces, llegados a hoy, con los precios del petróleo más bajos, los mercados internacionales están efectivamente cerrados para Venezuela, que tiene que pagar una enorme cantidad de dinero en servicio de deuda y lo que le queda lo utiliza para importar y como consecuencia de eso las importaciones por persona han caído 75% en los últimos 4 años y lamentablemente Venezuela no tiene capacidad productiva para sustituir esas importaciones porque esa capacidad destructiva fue perseguida, expropiada y nacionalizada. Gabriela, una de las exigencias de la oposición son las elecciones generales, pero el diputado oficialista Diosdado Cabello negó categóricamente, sin lugar a dudas, que éstas se vayan a realizar. ¿Hay lugar todavía en Venezuela para el diálogo? Sobre todo después de afirmar también que el único partido legitimado es el PSV. El problema es que el régimen ha perdido todo tipo de credibilidad en cuanto a la vía del diálogo. Muchas veces se ha planteado durante los últimos años y eso lo único que ha logrado es comprarle tiempo y la situación ha seguido empeorando. La situación de la inflación es crítica. De hecho, el régimen ha logrado la notoria distinción de ingresar en la tabla mundial de hiperinflaciones a fines del año pasado. La inflación anual actualmente en Venezuela es de 314% según Steve Hanke de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces es un problema sumamente urgente y la cuestión del diálogo ha sido utilizada en distintas ocasiones por el régimen de Maduro para básicamente
darle largas al asunto y seguir postergando cualquier elección. Digamos, no parecen estar dispuestos a abandonar el poder de ninguna manera, y no solo eso, sino que la oposición exige que las elecciones se hagan con un nuevo Consejo Nacional Electoral, y yo creo que eso es muy difícil de aceptar para el régimen. Miguel Ángel Santos, a nivel económico, ¿qué papel está jugando Rusia y China con respecto a Venezuela y cuánto más podrá continuar esta situación? Bueno, dado que el gobierno de Venezuela desactivó efectivamente y nulificó la Asamblea Nacional, no hay ningún prestamista a nivel internacional serio dispuesto a prestarle a Venezuela sin que el presupuesto nacional que justifique ese endeudamiento haya sido aprobado por la Asamblea. Rusia y China, en menor medida que Rusia, han estado dispuestos a mantenerle una línea de oxígeno al gobierno venezolano, invirtiendo en activos y tomando acciones de compañías venezolanas como colateral de préstamos cuyas tasas de interés y términos se desconocen completamente, ignorando por completo el hecho de que estas operaciones no carecen de toda institucionalidad porque no han pasado por la Asamblea. Han jugado un rol importante. En el caso de China ha sido últimamente un rol de permitirle al gobierno venezolano que haga amortizaciones más lentas. La participación de Rusia de octubre para acá ha sido mucho más activa y está orientada como una apuesta geopolítica a mantener una línea de oxígeno con el gobierno venezolano, independientemente de que el gobierno haya arrasado todo vestigio de institucionalidad dentro de Venezuela. Gabriela Calderón de Burgos y Miguel Ángel Santos, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy aquí en Realidades en Contexto. Que tengan muy buena tarde.